¿Qué onda mi gente? ¿Cómo andan? Espero que se encuentren muy bien. El día de hoy vamos a hacer un video de la Dominar 400 de Bayash. Por ahí les había comentado en el Instagram del canal que adquirí esta motocicleta hace poco tiempo. La he estado manejando, he estado pues revisando sus partes y todo eso. Y pues bueno, tenía la intención de hacer un video hablando acerca de lo bueno y de lo malo de esta motocicleta, porque es lo que me gusta, ¿sí? Cuando quiero una motocicleta, un vehículo nuevo, pues me gusta hacer una revisión para mostrársela a ustedes, por si ustedes están interesados en X motor. Yo sé que hay muchas opiniones a lo largo del mundo, pero es bueno tomar opiniones de muchas personas para pues ver qué tal están estos vehículos que nos muestran, o sea, que nos venden a nosotros el público. Entonces, sin más que decir mi gente, vamos a hacer esta revisión, vamos a checar este video que les tengo de la Dominar 400. Y pues bueno amigos, aquí les muestro a detalle la Dominar 400. Por si ustedes quieren verla de cerca, tenemos unos bonitos rines, frenos de disco, delanteros y traseros ventilados. El freno de disco frontal es muy grande, porque déjenme decirles algo, esta moto pesa un buen, sí pesa algo esta motocicleta. Ahorita les voy a dejar con la ficha técnica cuánto es lo que pesa. Parte frontal también, su faro muy bonito, de LED, direccionales también en LED. Y pues bueno, tiene un diseño muy agradable, la verdad. La mayoría de las piezas pues son de plástico, plástico, sí, o sea, vamos a hacer cuadros de metal, pero si la más es plástico, son puras vistas, no es metal. Tenemos unos sliders, pero esto me imagino que se lo puso el antiguo dueño, porque no he visto que cuando viene de la agencia lo traiga, ¿sí? Acá tenemos su depósito de líquido refrigerante, donde vamos a ver si tenemos o no tenemos líquido. En la parte también baja tenemos una mirilla para ver el aceite. Aquí no se alcanza a apreciar, pero ya cuando se arranca la moto, ya cuando está caliente, y es cuando ya podemos ver, o sea, después de arrancar y apagar, ya podemos ver el aceite. Líquido de frenos. También tenemos un monoshock, ¿sí? Un monoamortiguador, que supuestamente la marca dice que es de nitrógeno. Les comentaba, en la parte trasera, disco también de frenos ventilados. El escape también, un bonito diseño, no hace mucho ruido como una moto deportiva, pero es agradable, ¿sí? En la parte trasera, unos cuernos, tenemos unos cuernos aquí en la parte trasera, y tenemos aquí un pequeño depósito para guardar algo como herramienta o no sé, algo muy pequeño, porque no es muy grande. Ahorita les voy a enseñar esa parte de ahí. En la parte frontal tenemos dos displays, uno en el tanque y otro pues aquí en la parte frontal, que iluminan muy bien de noche. Aquí tenemos algunos testigos prendidos. Aquí vieron que prendió en rojo, ¿sí? Cuando prende en rojo es cuando te pide a ciertas RPMs hacer el cambio. O sea, ya que está muy forzado, él te está indicando que ya hagas el cambio, porque si no, pues puedes dañar la máquina, ¿no? En la parte baja tenemos para las velocidades, tenemos la hora, un odómetro. Y aquí en la parte de arriba tenemos las RPMs, igual la velocidad, tanque de combustible, lo que viene siendo el engranaje. Te indica ahí de que tenemos pues la pata está abajo y que no va a poder arrancar, y hay que levantarla. Una vez levantándola, ahí se quita ese indicador, miren. Ahí se quita ese indicador. Si vuelvo a bajar la pata, se vuelve a prender, ¿ok? Corte de corriente, ya saben, la botonadura de siempre en las motos. Esto se me hace muy interesante y muy bueno. Me agradó mucho este botón, ¿sí? Que tira el flachazo ahí, miren. Ahí tira el flachazo. Y es como para avisarle a la gente que vas a pasar o que le pasen. O para saludar también a la raza que viene de frente. Y ya no tienes que estar presionando este botón duro de dos pasos. 1, 2. Aquí además es un paso. Es un gatillo, se puede decir. Pues esto es lo que viene siendo la Dominar 400. Tiene también unos bonitos retrovisores de metal, muy resistentes, son muy duros la verdad a comparación de otras motocicletas. Y pues bueno, ahora vamos a dar la vuelta, gente. Vamos a dar la vuelta y les muestro pues ya cómo se comporta esta moto en la ciudad, en la carretera.
mi punto de vista de algunas cosas de esta moto que no me gustan, que son muy pocas, y también pues le enseño la ficha técnica al final. Vámonos de una vez. Bien, el manejo dentro de la ciudad en la Dominar 400. Vamos a dar unas vueltas por dentro del primer cuadro de la ciudad. Y pues bueno, se maneja bien dentro de la ciudad. Les comento, es una moto algo pesada para su tipo, o sea, para el motor. Es una moto algo pesada, pero se maneja bien dentro de la ciudad. La postura que llevamos no es como una moto deportiva que vas tan tirado hacia enfrente y te cansa. También el asiento es cómodo. Digo todo esto porque la Honda Navi, que es una moto muy pequeña, o sea, no se compara con esto, pero después de un rato de manejar la Honda Navi, te cansa, porque el asiento está muy duro. Y aquí no, aquí es un asiento acolchonado, o sea, con un buen de hule espuma. Y en la Honda Navi, después de un ratito, pues debes de ponerle un cojincito. Acerca del calentamiento, no se calienta tanto como otras motos, donde sientes el calor extremo en las piernas. Por ejemplo, en una moto 600 o en una 1000, o en motos como una Harley Davidson, ese tipo de motocicletas. Señora, respeta el semáforo. Pues después de un rato de andar en la ciudad, ese tipo de motos, la verdad, calientan demasiado. Debes tener un equipo especial, una pantalonera, alguna protección, porque la verdad sí se eleva mucho la temperatura, pero en esta no. Aquí tenemos de lado al mono. ¿Cómo ven al mono aquí de este lado? Una buena respuesta al acelerador, a pesar de que está algo pesada, como les comento, responde bien. Para la ciudad, pues sí podría servirte para paseos también medios y largos, pero bueno, en los paseos largos hay que hacer unas pequeñas paradas para descansar el motor. A lo que he leído en foros, porque no tengo mucho tiempo con esta Dominar 400, es que después de tantos kilometrajes, 2000 o 3000, se libera. No sé si estoy en lo correcto, porque he visto mucha gente que pregunta eso, que los cuántos kilómetros se libera. O sea, que no puede pasar de cierta velocidad. Bueno, y esto de la limitación o de los cuántos kilómetros se libera, yo siento que es parte de el asentar el motor o de aflojar el motor, como muchos conocemos. Y la marca tal vez pone ciertas limitaciones al motor, tanto en RPMs como en velocidad máxima, para que tu motor pues llegue a tener un
óptimo rendimiento de un 100%, si no es un 100, tal vez un poquito menos, pero así lo hacen ellos como para que... Es que hay gente que la verdad no entiende y desde un principio le quiere dar a los motores desde cero, acelerarlos al fondo y todo, y pues ahí los motores no aguantan, no alcanzan su rendimiento óptimo y se pueden dañar. Más que nada yo siento que por eso pone Bajaj esas limitaciones. Algo que sí he notado, ahí está un pequeño acelerón. Algo que sí he notado es que los cambios golpean mucho, ¿sí? Obviamente en muchas motos lo hace también, pero o sea, en este se escucha un poquito más fuerte, ¿sí? Cuando pasas de primera a segunda, tercera y así constantemente, puedes escuchar cómo va golpeando el cambio de velocidad. Es un ruido que a algunos tal vez les moleste, pero de cierta forma también te ayuda porque puedes escuchar cuando haces el cambio, ¿no? Bueno, esta motocicleta la compré de uso. Esta motocicleta trae 5.500 kilómetros. Trae 5.500 kilómetros. Me lo entregaron sin fallas. No tenemos fallas de momento en la moto. Yo he escuchado a mucha gente que estas motos les da mucha falla, pero bueno, hasta ahorita esta motocicleta cero fallas con 5.500 kilómetros. Y pues bueno, todas las motocicletas fallan. Obviamente algunas salen muy malas desde un principio, pero les comento, hasta ahorita yo ningún problema. Bien, pues hablamos de lo bueno y lo malo en la Dominar 400. Lo bueno, pues es una moto, se puede decir que económica, ¿sí? Entre comillas, porque no tiene un precio tan elevado como otras marcas del mercado, que pues son marcas ya reconocidas, ¿no? Esta Dominar la he visto por ahí de 89.999, casi 90.000 pesos, y en tiendas departamentales están más caras, obviamente. El diseño que tiene es muy agradable, se ve chida, la mera neta, se ve chida. Tiene un buen manejo hasta cierto punto, ¿sí? Frenos de disco, ABS, está retroiluminada, hasta los botones. Les voy a poner aquí pues una imagen ya de noche de cómo se ve esta motocicleta en la noche, y se ve muy bien. Ahora sí que llama la atención si la volteas a ver, tanto en el día como en la noche. Entonces tiene muchas ventajas, se puede decir, pero como toda motocicleta, obviamente también tiene sus desventajas. Lo que no me gusta, o sea, lo que no me gusta de plano es el peso. ¿Por qué? Para hacer maniobra, una maniobra para esquivar, o simplemente para tomar una curva, se vuelve algo molesto, por así decirlo, ¿sí? Se vuelve algo molesto. Una forma con la que podemos quitar
o minimizar eso del peso de que uno necesite cargarse tanto hacia los laterales, es poniéndole un poco más de aire a las llantas. Esa sería una opción. Otra cosa es la suspensión. La suspensión se me hace muy cómoda, la verdad. Se me hace muy cómoda la suspensión. Cuando agarras un bache, un bordo o algo ahí, amortiguas bien. El frenado también, cuando es nueva, obviamente. Si ya tiene mucho kilometraje y no le cambian sus pastas, pues obviamente va a tardar mucho en frenar. Pero se puede decir que esta motocicleta con 5.500 kilómetros frena muy bien. Me agrada cómo frena. ¿Sí? Se siente muy suave el frenado. Bien, pues vamos a probar ahora en la carretera la Dominar 400. Vamos a hacer una prueba de velocidad. Vamos a ver si nos alcanza la batería de la GoPro, porque les comento, la GoPro que traigo es la GoPro 3, graba en 1080. Me gusta cómo graba, pero ya está muy viejita, ya las baterías ya no duran mucho y la estabilidad a veces se vuelve en contra de esta cámara, porque pues no trae buena estabilidad como las nuevas cámaras GoPro, la 10, la 11 o esta, la Insta360. Entonces vamos a ver si llegamos a percibir la velocidad máxima en esta moto. Bien, pues a darle. Me pongo mis lentes mamalones porque no traje mis gogles y le damos. Sé que este casco no es para esto, para este tipo de moto, pero no tengo otro. Estoy tratando de conseguir un casco acorde a este tipo de motocicletas. Vamos a darle para acá abajo, como si fuéramos a la playa, como si fuéramos a Tuxpan. Bien, banda, ahí como vieron, llegamos, pues se puede decir que fácilmente hasta los 150 kilómetros por hora en la Dominar 400. Se queda más porque ya he dado un poquito más, le he dado como a 160 y tanto, 165, tal vez más. Pero les digo, el casco que traigo ahorita no me ayuda mucho. Se me empieza a mover mucho la moto, derivado de que el casco no es el indicado.
gente, pues yo me despido. Espero que les haya gustado el video. Ya andamos un poquito más afuera en la calle. Sí hace falta otra cámara de acción. Saludos ahí para mi amigo el trailero allá, mi amigo el trailero. Estamos haciendo pues ya videos en la calle y pues esperemos así ir paseando a otros lugares, pueblos bonitos, pueblos mágicos y todo eso. Yo me despido, espero que anden bien y nos vemos hasta la próxima. Chao.